Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad estamos estudiando regresión lineal y vamos a auxiliarnos del programa Excel para hacer un repaso de algunos contenidos que anteriormente hemos trabajado, como son el gráfico de dispersión, la ecuación de regresión y el coeficiente de correlación. En esta oportunidad, además, vamos a agregar como nuevo contenido la desviación estándar de regresión. Vamos a utilizar un ejemplo práctico para calcular cada una de estas cuatro situaciones por medio de la utilización de fórmulas y al mismo tiempo pues combinando con Excel para facilitar algunos cálculos. Al mismo tiempo pues vamos a ver cuál es la interpretación que debe hacerse de cada uno de estos valores. Tengo entonces por acá un problema de aplicación y una tabla en la cual pues vamos a ir completando algunos valores de acuerdo a lo que la fórmula demande precisamente para poder calcular cada uno de esos valores que antes definíamos. Nuestro problema dice que una compañía administra a sus vendedores en capacitación una prueba de ventas antes de salir a trabajar. La administración de la compañía está interesada en determinar la relación entre las calificaciones de la prueba y las ventas logradas por esos vendedores al final de un año de trabajo. Se recolectaron los siguientes datos de 10 agentes de ventas que han estado en el campo. Entonces tenemos por acá en la tabla enlistados a 10 vendedores, de los cuales pues se registró su respectiva calificación y al mismo tiempo las unidades que ellos vendieron. Entonces, principalmente tenemos por acá esta tabla que nos relaciona esos dos datos o esas dos variables. Por un lado, la calificación de la prueba y luego pues también el número de unidades vendidas. Entonces, lo que nos interesa visualizar en esta situación principalmente es cómo es la relación que existe entre estas dos variables. Es decir, si en algún momento el hecho de haber obtenido una mejor calificación en la prueba determina que los vendedores eh, vendan más unidades. Entonces, y por otro lado, si el hecho de tener una calificación más baja hace que los vendedores pues vendan menos unidades. Entonces, un primer acercamiento que podemos hacer para observar la relación que existe entre estas dos variables es por medio de un gráfico de dispersión. Entonces, acá en Excel, el gráfico de dispersión se construye fácilmente simplemente relacionando las columnas o las celdas que contienen los datos relacionados con nuestra variable X y nuestra variable Y. Acá pues estamos planteando esto de variable X y variable Y, tomando en cuenta que a la variable X se le llama variable independiente y a la variable Y se le llama variable dependiente. Con nuestra variable Y, que es la variable dependiente, estamos acá asumiendo que el número de unidades vendidas precisamente dependen de la calificación que se haya obtenido. Entonces, por eso la relación que existe entre ellas. Entonces, vamos a insertar en primer lugar un diagrama de dispersión para tener una primera aproximación sobre la relación que existe entre estas dos variables. Seleccionamos, por lo tanto, las celdas que contienen los datos para nuestras dos variables. Nos vamos a la pestaña Insertar acá en Excel y acá en la sección de gráficos vamos a elegir Dispersión y vamos a tomar el primero de los modelos que ahí aparece. Dice en este modelo, para esta versión de Office que estoy utilizando, acá tenemos entonces nuestro diagrama de dispersión. Entonces, de hecho, una primera idea que podemos tener es que acá observamos que a medida, bueno, en el eje de las X, en el eje horizontal, acá abajo tenemos las calificaciones, mientras que en el eje de la Y, acá tenemos las unidades vendidas. Y entonces la relación que nosotros acá podemos observar es
que aparentemente, a medida que las calificaciones van en aumento, entonces registramos más ventas. Por tanto, un primer acercamiento a este problema o una primera interpretación podría ser que precisamente si una persona ha obtenido una calificación alta, entonces de esta persona se espera que tenga mayor cantidad de unidades vendidas. Entonces eso es lo que nuestro diagrama de dispersión en un primer momento pues nos indica, que hay una relación de este tipo, que es una relación directa, de hecho, entre las variables, es decir, a mayor calificación, mayor cantidad de unidades vendidas. Vamos a dejar por un momento de lado nuestro diagrama de dispersión y ahora pues vamos a tomar en cuenta que en este análisis de regresión que estamos haciendo, el hecho de tener acá la gráfica pues simplemente lo que me permite es tener un primer acercamiento a la relación que existe entre las dos variables. Sin embargo, estadísticamente no me sirve de mucho simplemente decir, por lo que parece, las variables tienen una relación directa, sino que me interesa establecer algún criterio, algún valor numérico que a mí pues me permita tener como mayor certeza, mayor seguridad al hacer una afirmación sobre la relación que existe entre estas variables. Entonces, principalmente, me interesa generar un modelo, es decir, una ecuación lineal que precisamente por el método de los mínimos cuadrados nos registre o nos permita graficar una recta que represente a cada uno de esos puntos. Y por medio de esa recta que tracemos, que obviamente acá en el plano, obviamente esa representación gráfica tiene su respectiva representación algebraica, entonces eso me va a permitir hacer algunas proyecciones o algunas estimaciones de acuerdo a ciertas calificaciones que yo pueda determinar. Entonces vamos a dejar por un momento nuestro gráfico de dispersión por acá a un ladito. Nada más, pues ahorita nos ha aportado la idea, este diagrama, de que la relación entre las variables es creciente, es decir, a mayor calificación, mayores unidades vendidas. Ahora, sin embargo, pues vamos a obtener su ecuación de regresión para precisamente ajustar un modelo teórico a esa nube de puntos que acá el diagrama de dispersión nos presenta. En este proceso, recordemos que nuestra ecuación de regresión se forma por medio de dos parámetros que son los valores de A y B, en donde A es simplemente en geometría analítica se le conoce como intercepto en el eje Y. A B se le conoce como pendiente o razón de cambio, que en otras palabras simplemente nos indica como la tasa de crecimiento entre las variables. Entonces, para conocer estos valores de A y B, porque vemos que nuestra recta de regresión va a quedar como Y es igual a A más BX. Entonces necesito calcular los valores de A y B para poder tener esa forma algebraica de mi línea recta. Entonces voy primero a calcular en este caso el valor de B, ya que acá podemos observar que el valor de A depende precisamente del valor de B. Entonces para calcular B podemos observar que necesitamos estas sumatorias en el numerador, la sumatoria de los productos entre cada dato de X menos su respectiva media por cada dato de Y menos su respectiva media. Es decir, vamos a calcular todas esas desviaciones y obtenemos una sumatoria. En el denominador de esta fracción lo que tenemos es que acá nos dice la sumatoria de cada dato menos su media al cuadrado y esas desviaciones al cuadrado pues precisamente las vamos a sumar para tener este denominador. Entonces vamos con nuestra tabla, vamos a completar estas dos primeras columnas. Para ello, de hecho, nos fijamos que en ambos casos necesitamos la media que le corresponde a los datos de nuestra variable X y la media que le corresponde a los datos de nuestra variable Y.
Para eso entonces vamos a hacer una primera utilización de fórmulas y vamos a obtener la media de los valores de x por medio de la función promedio. Entonces acá en media de x voy a escribir igual promedio y voy a seleccionar el rango donde se encuentran los valores para la variable x de acuerdo a los registros que nosotros tenemos, que son estos 10, y damos enter y vemos que nuestra media para este caso es de 3.4. Entonces ahí tenemos ese valor y vamos a hacer precisamente lo mismo para calcular la media que le corresponde a y. Nuestra función es igual promedio y elegimos el rango de valores, en este caso los valores que corresponden a la variable y, o sea, el número de unidades vendidas. Elegimos esas celdas, presionamos enter y acá podemos visualizar la media en las unidades vendidas, que es de 37.1. Entonces ahí tengo ya esos promedios y vamos entonces a completar ahora sí las columnas de esta tabla. Muy bien, entonces en primer lugar por acá esta primera columna que tenemos nos dice que lo que debemos hacer es restar cada valor de x menos su media. Entonces acá podemos ver que el primer valor de x de hecho es 2.6. Vamos a hacer referencia a esa celda dando clic en ella y luego dice que restemos la media aritmética. Voy también a seleccionar la celda donde está esa media aritmética, lo cual de hecho lo podría hacer de dos maneras. En un primer momento puedo elegir la celda donde está la media de x o puedo introducir el valor de esa media, que en este caso es 3.4. En mi caso voy a hacer referencia a la celda y como finalmente vamos a copiar esta fórmula para que esa celda no se mueva, la vamos a convertir en absoluta y ahora vamos a elevar al cuadrado. Entonces de esta forma introducimos nuestra formulita restando un valor de x, es decir, el primer valor de x menos su media y esa diferencia elevada al cuadrado. Observemos acá que es importante la utilización del paréntesis para realizar esta operación. Damos enter y entonces acá tenemos esa primera desviación al cuadrado que es de 0.64. Entonces acá la ventaja que tenemos en Excel es que yo no necesito volver a digitar esa fórmula, sino que puedo simplemente arrastrarla y de esta forma copiarla. Entonces voy a hacer un ajuste a 2 cifras decimales y acá lo tengo y voy a obtener su sumatoria acá con la función autosuma. Entonces ahí tenemos ese valor. Muy bien, ahora vamos con la siguiente columna, la cual consiste en restar cada valor de x menos su media y multiplicar por la resta de cada valor de y menos su media. Entonces introducimos nuestra fórmula que siempre debe comenzar por igual y vamos a decirle que nos haga x menos su media, es decir, el primer valor de x, o sea 2.6, menos su media aritmética. Hacemos referencia a la celda y al mismo tiempo la convertimos en absoluta y luego por medio del asterisco le vamos a indicar que esta debe ser una multiplicación por la diferencia entre el valor de y primero, que es 95, hacemos referencia a su celda, menos la media de las y, que por acá abajo lo tenemos, 137.1. Podemos introducir el valor o de nuevo podemos hacer simplemente referencia a la celda donde está ese valor, la convertimos en absoluta y ahora presionamos enter. Entonces podemos ver que el resultado de esa multiplicación es precisamente 33.68 y ahora simplemente copiamos esta fórmula arrastrándola en estas celdas. Entonces ahí tenemos esa sumatoria. Vamos a hacer un ajuste a 2 cifras decimales para esta columna. Ahí lo tenemos. Y ahí tenemos entonces ya esos valores.
Ahora nos vamos a fijar entonces que ya tenemos los suficientes datos como para poder calcular los valores de b y de a y por tanto la ecuación de regresión. Acá en el valor de b dice que es simplemente igual a la sumatoria de los productos de x menos su media por y menos su media. En nuestro caso podemos fijarnos que esa sumatoria ya la hemos obtenido y de hecho corresponde a 292.60. Ya acá con Excel la hemos calculado. Luego vamos a dividir entre las desviaciones al cuadrado de x menos su media, que es 7.02. Acá también lo tenemos, fue un cálculo que hemos obtenido por medio de Excel. Presionamos Enter y acá tenemos este valor para B. Vamos a ajustar a 4 cifras decimales y como ya tengo el valor de B, entonces ahora voy a determinar el valor de A, que me va a permitir precisamente tener mi ecuación de regresión. Muy bien, ahí tenemos entonces este primer valor que es el de B. Ahora vamos con el valor de A. De acuerdo a la fórmula para calcular A, lo que debemos hacer simplemente es restar la media de la Y menos la multiplicación de B por la media de X. Entonces simplemente vamos a introducir acá en Excel una fórmula en donde vamos a escribir igual. Acá dice la media de la Y, o sea el promedio de la Y. Y ese valor ya lo tenemos por acá, entonces voy a hacer referencia a la celda donde se encuentra. Ahora dice que debo multiplicar el valor de B. De nuevo voy a hacer referencia a la celda donde lo hemos calculado previamente y esto lo voy a multiplicar por la media de las X. En nuestro caso también hacemos referencia simplemente a la celda donde se encuentra ese valor y acá tenemos entonces que este es el valor de A. Luego entonces vamos a proceder a formar nuestra ecuación de regresión para A. Perdón, para este ejercicio. Entonces estoy dándole por acá formato a la tabla. Acá lo tenemos. Y ahí está. Entonces, de acuerdo a la información que tenemos, nuestra ecuación de regresión se va a formar diciendo que y es igual al valor de A, o sea, menos 4.6151, utilizando una aproximación a 4 cifras decimales, más el valor de B, que es 41.6809 con aproximación a 4 decimales por X. Entonces a eso precisamente equivale nuestra ecuación de regresión. Muy bien, entonces ya tenemos como el modelo algebraico que nos permite generar una ecuación que modela todos los puntos que nosotros ahí hemos registrado previamente de acuerdo a la información dada pues para estos 10 vendedores y la relación es entre las calificaciones que ellos obtuvieron en el examen y la cantidad de unidades vendidas. Entonces ahí tenemos ese dato. Aquí tenemos los valores de A y B y ya hemos formado la ecuación de regresión. Ahora vamos a calcular la desviación estándar de regresión. Acá tengo la fórmula en la cual de hecho podemos observar que lo primero que debemos hacer es calcular desviaciones al cuadrado entre y estimaciones de y. Entonces, este y con este énfasis en la parte de arriba significa que es un y estimado. Tenemos por un lado los valores de y que la tabla nos ha proporcionado y este otro que sería los valores de y estimados. Ahora, ¿cómo se obtienen esos valores de y estimados o proyectados? Eso lo vamos a llenar acá en la columna de proyecciones, simplemente utilizando esta fórmula
que acá acabamos de obtener para la ecuación de regresión. Entonces la vamos a escribir por acá en la celda, en la primera celda de proyecciones, y lo que vamos a hacer es sustituir de manera que en esta ecuación de regresión nuestro primer valor de x va a ser precisamente la primera calificación de la prueba, que es 2.6. Entonces acá vamos a obtener cuál sería la estimación o la proyección en cuanto a unidades vendidas para una calificación de 2.6. Entonces, habiendo introducido esta ecuación, vamos a presionar Enter para ver cuál es el valor que nos devuelve. Acá lo tenemos. Voy a hacer un redondeo a cifra entera porque se trata de número de unidades vendidas. Ahí lo tengo. Dice que corresponde a 104 unidades vendidas. Ahora, ¿cuál es el significado de esa situación que ya acaban de obtener? Simplemente es la siguiente. De acuerdo a la ecuación de regresión, que es una ecuación teórica que acaban de obtener, se esperaba de que para una calificación de 2.6 la persona o el vendedor haya vendido 104 unidades. Arrastramos la fórmula y vamos a ver lo siguiente. Según nuestra proyección, según nuestra ecuación de regresión, se esperaba de que para una calificación de 3.7 la persona hubiera vendido 150 unidades. Entonces, aquí de hecho podemos ir haciendo una comparación en cuanto a las unidades vendidas realmente y las unidades proyectadas, es decir, las unidades que se esperaba vender de acuerdo a este modelo. Entonces, en un primer momento podemos observar que para una calificación de 2.6 se vendió 95, pero de acuerdo a nuestro modelo lineal se esperaba que se vendiera 104 unidades. De igual forma, para una calificación 3.7 se vendieron 140 unidades, pero de acuerdo al modelo teórico que acabamos de obtener, se esperaba una venta de 150 unidades. Entonces, esas comparaciones pues, precisamente se pueden hacer en cuanto a número de unidades vendidas realmente y a estas proyecciones que la ecuación de regresión pues, nos marca. Vamos a arrastrar esta fórmula para completar todas esas proyecciones y ahí podemos observar lo siguiente. Podemos fijarnos que en algunas ocasiones los valores de unidades vendidas tienen una mayor cercanía a las proyecciones que se han hecho. Por ejemplo, en este caso, para una calificación de 4.5 se vendieron 180 unidades, pero teóricamente se esperaba una venta de 183 unidades. Quiere decir que la diferencia entre lo vendido realmente y el valor esperado de acuerdo a nuestra ecuación era 183, simplemente 3 unidades de diferencia. De igual forma, podemos ver que de nuevo acá para esta calificación, en este caso del vendedor número 5, con una calificación de 2.6, vendió 100 unidades, pero se esperaba que vendiera 104 unidades este vendedor número 5. Es decir, la diferencia es apenas de 4 unidades. Entonces, por eso, de hecho, este modelo lineal es el que mejor se ajusta a todos estos pares ordenados que tenemos. Vamos a obtener la sumatoria de estas proyecciones porque lo necesitamos para calcular la desviación estándar de regresión. Entonces, acá podemos observar que esas proyecciones, que es lo que de hecho estamos obteniendo, pues son esas sustituciones. Ahí podemos hacer esas comparaciones y ahora estas son simplemente proyecciones, es decir, lo que yo esperaba vender para determinadas calificaciones en base a este modelo lineal que acabo de obtener. Ahora, aquí me puedo fijar que en esta desviación estándar de regresión yo necesito hacer un cálculo entre lo vendido y lo que se esperaba que se vendiera y eso elevado al cuadrado. Entonces, voy a completar esta columna
en la cual lo que voy a hacer es precisamente restar cada cantidad de unidades vendidas, en un primer momento 95, menos el valor proyectado para esa calificación de 2.6, que era 104 unidades, y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces elevamos al cuadrado esa desviación y obtenemos este resultado. Lo voy a aproximar a 4 cifras decimales. Voy a arrastrar para poder copiar la fórmula y a obtener la respectiva sumatoria. Entonces ahí tenemos esos valores y ya con esto pues yo puedo calcular perfectamente mi desviación estándar de regresión. Esta desviación estándar de regresión simplemente dice que es la raíz cuadrada, entonces voy a usar la función raíz y acá voy a poner que dice la sumatoria de todas las desviaciones al cuadrado entre los valores de y reales y los y proyectados, o sea, este valor entre la diferencia n menos 2. En este caso, n es la cantidad de vendedores con los cuales se ha hecho el estudio, que son 10. Entonces, n menos 2 equivale a 10 menos 2, en otras palabras, 8. Entonces, ahí sustituyo y esta es mi desviación estándar de regresión. Ya vamos a hacer una interpretación de este valor. A ver, la vamos a copiar por acá. Bueno, ahí tenemos esta desviación estándar de regresión. Muy bien, ahí lo tenemos entonces. Por medio del gráfico de dispersión ya vamos a ver cuál es el significado de este valor, el cual pues también incluso le podemos recortar decimales para que se nos haga más fácil su interpretación. Entonces lo tenemos por acá este valor y vamos en este momento a calcular también el coeficiente de correlación y luego mediante el gráfico vamos a hacer una interpretación de ese valor. Entonces acá el coeficiente de correlación nos dice que necesitamos la sumatoria entre las desviaciones de x menos su media y y menos su media. Esa sumatoria ya la tenemos, precisamente es la sumatoria de estas celdas. Entonces ya no necesito calcularla. Entonces lo que necesito en este caso son las desviaciones estándares de x y de y. Entonces lo voy a calcular por acá. Estos son estadísticos necesarios. Y para eso voy a utilizar la fórmula igual desbest.m, que significa desviación estándar muestral, porque solo estoy usando una muestra de 10 elementos. Y en este caso, para la desviación estándar de x, voy a elegir las celdas donde se encuentran esos datos de x. Entonces acá tenemos que la desviación estándar es 0.88. Bueno, lo voy a dejar con 4 decimales para una mayor exactitud. Ahí está. Y ahora vamos a hacer lo mismo para encontrar la desviación estándar de los valores de y. Entonces le decimos a Excel que nos calcule la desviación estándar muestral, por eso ponemos .m, de los valores de y, que son estos que encontramos en esta celda. Presionamos Enter y acá tenemos. Voy a hacer de nuevo un redondeo a 4 cifras decimales y ahí está. Entonces nuestro coeficiente de correlación R simplemente equivale según la fórmula a dividir la sumatoria que acá tenemos de esta columna entre, dice n-1, en nuestro caso n-1 es 9, por
la desviación estándar de X. Voy a hacer referencia a la celda donde se encuentra ese valor por la desviación estándar de Y. Y ahí tenemos entonces esa operación. Presionamos Enter y vemos entonces que nuestro coeficiente de correlación es este valor. De nuevo lo voy a ajustar a 4 cifras decimales. Y ese es el valor de R en nuestro caso. A propósito de este coeficiente de correlación, tengo por acá la tabla que nos permite hacer una interpretación de ese valor. Entonces vemos que dice que nuestro R es 0.96. De acuerdo a lo que hemos estudiado previamente, un coeficiente de 0.96, lo que nos indica por estar acá de 0.50 a 1.00, es una correlación positiva fuerte. Entonces, este coeficiente de correlación que nos indica dos cosas. Primero, nos indica el sentido de la correlación. En este caso, por ser un valor positivo, nos indica precisamente este crecimiento en el diagrama. Entonces, eso nos indica como el sentido que está inclinado hacia la derecha, esa secuencia de puntos. Lo otro que nos indica es también la fuerza con la que se encuentran vinculados o vinculadas esas variables, que es una relación fuerte. Entonces, porque el valor está bastante cercano a 1. Y de hecho podemos ver en el diagrama de que si nosotros acá trazáramos una recta, entonces todos los puntos que ahí tenemos quedarían sumamente cercanos a esa recta, que es la recta teórica, de hecho, de acuerdo a nuestro modelo de regresión que acá hemos calculado. Entonces ya tenemos esos 4 valores. Voy a hacer unas modificaciones con respecto a este diagrama de dispersión. Voy a utilizar acá la pestaña, bueno, acá la herramienta de gráficos y voy a seleccionar, bueno, dentro de este diagrama de dispersión que ya insertamos antes, ahora acá en la pestaña de diseño de gráfico, voy a escoger este que tiene además la función fx. Y este diseño lo que tiene es que me permite insertar precisamente la ecuación algebraica que modela a esta recta. Ahí está también la recta de ajuste y la ecuación de regresión. Entonces acá nosotros podemos comparar esta ecuación de regresión que hemos obtenido con la que hemos calculado previamente. Vemos que el coeficiente de X es el que nosotros llamamos B, en este caso 41.681. Aquí lo podemos ver que corresponde precisamente con el valor que hemos calculado. El valor de A con su signo es menos 46.6151 y es precisamente el valor que nosotros hemos calculado previamente. Entonces en Excel se puede hacer este cálculo de manera pues que ahí nosotros podemos obtener al mismo tiempo el diagrama de dispersión, podemos generar la recta de regresión, podemos también calcular la ecuación de regresión sin necesidad de hacer procedimientos. Acá pues hemos hecho esto para comparar y para verificar los cálculos que previamente hemos hecho. Y también podemos ver que acá aparece un valor de R cuadrado. Este valor de R cuadrado en estadística se conoce como coeficiente de determinación. Y ese coeficiente de determinación simplemente es el valor de nuestro coeficiente de correlación elevado al cuadrado. Entonces, quiere decir que a partir de ese coeficiente de determinación que Excel nos proporciona, que en este caso es 0.927, si nosotros a partir de ese valor necesitamos calcular nuestro coeficiente de correlación, simplemente tenemos que obtener la raíz cuadrada de ese número, es decir, de 0.927. Entonces podemos ver precisamente si nosotros hacemos ese cálculo, que eso nos da 0.9628, el valor que nosotros ya hemos calculado para el coeficiente de correlación. Entonces, esta función de Excel nos permite verificar los cálculos que previamente hemos hecho.
Ahora voy a cambiar este modelo de gráfico para que veamos la siguiente situación. Voy a insertar un gráfico de dispersión que relacione la calificación de la prueba con número de unidades vendidas y al mismo tiempo las proyecciones, es decir, los valores que se esperaba haber vendido de acuerdo a nuestro modelo de regresión. Vamos a seleccionar esas tres columnas. Vamos a la pestaña de insertar y seleccionamos dispersión. Acá tengo este modelo de dispersión. Voy a escoger el que incluye FX en nuestros diseños y acá lo tenemos. Voy a moverlo un poco para poder ampliarlo y que podamos observar algunas relaciones entre esos valores. Acá lo tenemos. Voy a adecuar este gráfico para que se pueda visualizar de mejor manera. Y acá está. Muy bien, tengo acá dos ecuaciones. Una que corresponde precisamente al valor de a los valores proyectados, es decir, a las calificaciones y los valores proyectados, que sería esta que acá tenemos. Para ese caso, pues de hecho podemos ver que las ecuaciones en ambos casos son iguales. Ahora, en este caso, para la ecuación de regresión, en cuanto a las proyecciones, vemos que el r cuadrado, el coeficiente de determinación, es igual a 1. Lo que eso nos indica es precisamente una relación perfecta, porque obviamente todos esos puntos están exactamente sobre la recta, que son estos puntos en color rojo. Ahora, en el caso de este otro modelo, es el que ya habíamos analizado, entonces ahí podemos ver en el gráfico que precisamente aquí podemos visualizar, me parece, de mejor forma las diferencias que hay entre cada punto en rojo y en cada punto en azul, que son precisamente las desviaciones entre el valor proyectado, que es el color rojo, y el valor obtenido realmente, que es el punto en azul. Entonces aquí podemos ver en esta gráfica que existe pues cierto distanciamiento. Ahora, en este tercer punto podemos ver que los puntos ahí casi coinciden. Entonces, pero ahí podemos manejar esos ciertos distanciamientos entre puntos rojos y puntos azules. Ahora, en el caso de la desviación estándar de regresión que hemos calculado previamente, lo que ese valor nos mide es la distancia promedio que existe entre valores proyectados y valores reales. Entonces quiere decir que la distancia de punto azul a punto rojo en toda la serie viene siendo en promedio de 10.96 unidades vendidas. Entonces eso precisamente es lo que nos indica esa desviación estándar de regresión. Para eso nos sirve, para ver en promedio cómo están distanciados los puntos o en otras palabras, los datos reales con respecto a las ventas en relación a los valores proyectados de acuerdo a la ecuación de regresión. Entonces acá hemos utilizado esta herramienta de Excel pues para generar esos resultados. Ahí tenemos entonces que la herramienta de hecho es muy útil porque en el mismo diagrama de dispersión podemos generar tanto la nube de puntos como la línea recta que nos modela esa nube de puntos. Podemos obtener también la ecuación de regresión y además pues podemos generar un gráfico que vincule al mismo tiempo el número de unidades vendidas realmente y las proyecciones hechas a partir de nuestra ecuación de regresión. Entonces acá hemos tenido la oportunidad de hacer un análisis de regresión lineal con estos cuatro elementos: el gráfico de dispersión, la ecuación de regresión, el coeficiente de correlación y la desviación estándar de regresión. Hemos hecho al mismo tiempo una interpretación de esa información.